Y continuamos en Comunicarte, son las 11:04. Estamos absolutamente en vivo y ahora tenemos en un experto de la casa. Cada día a esta hora invitamos a un académico, a académica de nuestra universidad para que nos ayude a pensar algún tema, ¿no? Y esta vez estamos con Rubén Ditus, académico de la Facultad de Comunicaciones de nuestra universidad, con quien vamos a estar reflexionando respecto a la encuestitis. Llevamos 4 años de encuestitis, ¿eh? A propósito de que llevamos 4 años electorales, y este año se está poniendo muy fuerte, especialmente porque tenemos ahora ya elecciones. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Gracias, Antonella, por la invitación. Yo le decía a un colega minutos antes de entrar acá al estudio que siempre cuando uno es invitado a una radio, a la tele, uno tiene la obligación de decir cosas inteligentes. Debería. Hay gente que no le importa mucho, ¿ah? No en esta radio, digo, especialmente en televisión. Claro, por las expectativas. Entonces vamos a tratar de decir cosas interesantes que nuestra audiencia ya no conozca. Ahora, igual tú ya dijiste cosas interesantes en una columna de opinión que está en naspapier.com, que ustedes la pueden buscar ahí y que nos ayuda a pensar un poco esta encuestitis que estamos viviendo, que cada fin de semana, ¿cierto? O cada semana aparece una nueva encuesta que dice que X ha subido, por ejemplo. Te lo planteo como teoría. Yo pensaría que el avance de Johannes Kaiser y su relevancia ha tenido que ver con las encuestas. Las encuestas dicen que él ha ocupado un mayor, pero lo que no sabemos es de dónde salen esas encuestas. ¿Cuál es la organización que las hace? ¿Cuál es la metodología desde dónde se hacen? Y sobre todo, ¿quién las financia? Porque si las encuestas hoy día están teniendo tanta influencia respecto a mover la intención de voto, entonces hay ahí una lógica que más que, te lo planteo como teoría, ¿no? Más que representar un momento, lo que están es proyectando una intención. Sí, a ver. Sí, efectivamente, en la columna que tú haces mención, yo hablo de este síndrome de la encuestitis, concepto que no lo invento yo, ¿no? Si ustedes hacen una arqueología en Google, se van a encontrar con este concepto, y que dice relación con la manera como inflamos, ¿no? Como determinadas comunidades, sobre todo hoy día digitales, libres de opinión, asesores comunicacionales, expertos en marketing digital, se empiezan a obsesionar con los resultados que arrojan las encuestas más periódicas, ¿no? En el caso chileno, ese sufrimiento ocurre los días domingos, ¿ah? El domingo de CADEM, de Plaza Pública, cada cierto tiempo la CEP, Cosa Nostra, en fin, todas las empresas que de alguna manera tienen un espacio con un cierto reconocimiento en los medios de comunicación. Entonces, hablar de encuestitis significa, de alguna manera, reconocer que hay una sintomatología de parte del equipo de los candidatos o del equipo de comunicaciones del gobierno, que permanentemente está atento a si el presidente baja, sube la aprobación, sube el rechazo, etcétera. En los procesos que tú mencionas, efectivamente han sido 4 años seguidos de algún tipo de elección, desde el punto de vista plebiscitario, desde el punto de vista de las elecciones locales. Este año es la madre de todas las batallas, ¿no? La elección presidencial, en donde para quienes seguimos o nos gusta de alguna manera la política, desde el plano académico, desde el plano estratégico, esos datos nos alimentan las conversaciones cotidianas. Entonces, la reflexión que uno hace, en primer lugar, es que a no todos les interesa hablar de encuestas, no todos consumen encuestas, no todos vamos a los informes que estas empresas encuestadoras suben a sus páginas, sino que más bien lo que hacemos es reflexionar sobre los titulares, sobre los tweets, sobre las bajadas, sobre esa información que empieza a transformarse en información viral, ¿no? Dentro de una comunidad digital. Entonces, en el caso de la hipótesis que tú planteas, hay suficiente información desde el punto de vista teórico, sociológico, los expertos en comunicación digital que abordan desde una mirada reflexiva, por ejemplo, la realidad en las redes sociales,
han llegado a la conclusión que efectivamente lo que ocurre con algunas redes, por no decir todas, es que le dan visibilidad a segmentos o sectores que habitualmente han estado subrepresentados electoralmente. ¿Vale? Esa subrepresentación implica que si quisiéramos quitar a las redes sociales dentro del escenario electoral, los medios de comunicación tradicionales no le darían, entre comillas, bola. Claro. Ahora, vamos por parte. Porque ese fenómeno es extenso, ¿no? Hasta llegar a instalar una idea de realidad, que como sabemos se construye, ¿no? Primero, el valor de las encuestas, porque claro, hoy día tenemos una larga lista de gente haciendo encuestas, muy diversa también, pero sabemos poco respecto a la metodología detrás de las encuestas y por lo tanto a su nivel de representación. ¿Qué habría que decir al respecto? A ver, las metodologías son diversas, ¿no? Partamos constatando que las metodologías están circunscritas a un diseño que está determinado por el presupuesto, por el equipo, por el enfoque, las encuestas telefónicas, las encuestas cara a cara, que es en fondo la encuesta que hace el CEP, por ejemplo, pero cada vez más encuesta telefónica o hace encuesta a través de WhatsApp, ¿no? Con un nivel de representatividad bien acotado, claro, con un nivel de rechazo que habitualmente es del 90%. O sea, hay gente que dice no quiero contestar, gracias. El 90% no contesta y por lo tanto queda circunscrito a un grupo de personas encuestadas que quieren hablar además. Que quieren hablar y que se empina habitualmente a los 700 y tanto, 800, no llegan a los 1000. Ese 10% finalmente el que nos entrega la información y respecto a los cuales los medios titulan los canales, ¿no? Hay canales de YouTube que se han especializado en analizar todas las encuestas del día domingo, por ejemplo, ¿no? Claro, yo entiendo que puede ser a lo mejor para alguien alejado del tema muy aburrido sintonizar un canal de YouTube que durante 1 o 2 horas esté hablando de las encuestas del día domingo. Pero fíjate que hay gente que les interesa, sobre todo para aquel nicho que tiene un candidato que se ha transformado en un líder de opinión, en un segmento. Uno habla de los talibanes, ¿no? De la fanaticada, esa fanaticada que mete mucho ruido en el mundo digital. Claro, y en redes sociales, pero exactamente eso es lo que me parece interesante, porque por un lado está en la encuesta donde hay una metodología, donde hay instituciones detrás o organizaciones, fundaciones, etcétera, pero todas ellas y cada una, yo creo que esto es importante, igual que cualquier universidad, igual que cualquier sujeto, tiene un punto de vista. O sea, no existe esta cosa llamada objetividad de parte de las instituciones tampoco. O sea, por eso uno dice esta encuesta está más ligada con y esta otra. No estoy diciendo que van a falsear datos, pero lo que estoy diciendo es que también hay una metodología que busca mostrar ciertas cosas. Y luego la lectura que se hace de aquello, de parte de los talibanes, de los más fanáticos, también tiene que ver con querer mostrar un punto. Sí. A ver, vamos por parte. En teoría, el método científico no debiera estar afectado por esta línea editorial de la empresa encuestadora, ¿no? O por el dueño o quienes financian, ¿no? También entendemos que muchas de estas empresas encuestadoras reciben solicitudes privadas para que esos resultados no sean públicos. Lo hizo CADEM durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entiendo que CADEM también ha hecho encuestas con el actual gobierno en algunos ministerios y eso es natural. Lo hacen también algunos departamentos de opinión pública en universidades, ¿no? Hay un privado, puedo tener una marca, ¿no? La Coca-Cola, qué sé yo, por mencionar una marca, puede contratar una empresa encuestadora para determinar si efectivamente es bueno sacar una tercera línea de bebida gaseosa con menos azúcar, más azúcar, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, en el ámbito del consumo, esto es muy habitual, junto con los grupos de discusión, ¿no? Pero en el tema de la opinión política, que es una encuesta de percepción, muy volátil, porque finalmente lo que la encuesta de opinión hace es exigirte, a ti como encuestado, que tomes partido hoy sobre una situación puntual para dar a conocer una opinión que no necesariamente va a ser la opinión que vas a tener a lo largo de las próximas semanas. Pero a mí lo que me resulta complejo, ¿no? Es que
el resultado de las encuestas, independiente de su metodología, independiente de que sean representativas o no, se presentan mediáticamente como una foto del momento y eso tiene una influencia. Entonces no es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque las encuestas dicen, ya, ok, esto es lo que está marcando X candidato en este momento, pero que si ese candidato, por ejemplo, va adelante en las encuestas, por ejemplo, el caso de Beli Matei en este momento, ¿no? Entonces eso la instala en cierto lugar y la potencia por sobre otros candidatos porque las encuestas dicen hoy esto. Y no estamos haciendo, yo creo, las suficientes preguntas de dónde salió esa encuesta, quién la financia, cuál es la metodología y, por supuesto, si responde a ciertos intereses. Sí, además hay un elemento adicional. Y es que se interpreta la información dura. Claro. O sea, por ejemplo, para ir a una de las encuestas más sólidas, tradicionales, las que tienen mayor reputación, la CEP, ¿no? Que hace un trabajo de campo a lo largo de varios meses. Y por lo tanto los resultados aparecen habitualmente desactualizados, en un contexto donde la coyuntura política evidentemente es muy líquida. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, en la última encuesta CEP hay más de un 50% de los encuestados que dicen no sabe, no contesta. Claro. Pero eso no es el titular. El titular es que el candidato A, B, C, para no dar nombre, el candidato A va ganando la presidencial con 15%. ¿Cómo yo titulo? ¿No? Y aquí viene, ¿cierto?, una discusión ética respecto a cuál es el uso que el medio de comunicación le da a esa encuesta. Claro. Titulo, más de la mitad de los futuros electores no sabe por quién va a votar. O más de la mitad de los encuestados, porque no son los futuros electores. Exactamente. O sea, ellos también son futuros electores, digamos, pero no son todos los futuros electores. Entonces, yo te diría que el resultado de la encuesta puede dejar felices a varios, ¿no? Por ejemplo, el candidato que en esa misma encuesta marcaba 2 puntos y en la siguiente marca 4, creció el doble. El doble. Entonces, desde el punto de vista de las sacadas de cuenta internas, es una buena noticia. Por lo tanto, la interpretación que surge a partir del resultado, del dato, da para harto, da para mucho. Y yo te diría que esa es la principal dificultad al momento de tratar de comprender cómo la encuesta se tiene que informar, ¿no? Ya, y ahí entramos a 2 cosas que me parece que son importantes. Y les recuerdo que hablamos con el académico de la Facultad de Comunicaciones, Rubén Ditus. La primera cosa es pensar que la construcción de la realidad, diría Barico, es entre el dato y el relato. Entonces, una cosa es el dato duro y otra cosa es cuál es lo cuento que yo me cuento a partir de ese y cómo lo presento, ¿no? Y luego también que la mayoría de las maneras en que las personas se enteran de las encuestas tiene que ver con los medios de comunicación y los medios de comunicación, todos, incluido tienen una agenda, ¿cierto? En el caso de una radio universitaria tiene que ver con los valores institucionales de la universidad que la sostiene. En los casos de los medios de comunicación en Chile, especialmente la televisión, tiene que ver con quiénes son los dueños también y o los anunciantes. Entonces, tampoco están las líneas editoriales, estoy pensando especialmente de prensa, no son tan transparentemente objetivas, vamos a decirlo. Entonces, ahí la construcción del relato tiene mucho espacio. Sí, a ver, voy a hacer un poco de... Voy a teorizar, voy a partir... Para eso estamos. Voy a teorizar. Vamos a partir de la siguiente máxima, ¿no? La realidad, esta realidad que tú mencionas, la realidad social, la realidad general, es un caos. Es caótica, no tiene centro, no tiene dirección, no hay... El relato es una construcción humana. Frente a esta realidad caótica, tradicionalmente los medios la han enmarcado, ¿cierto? Han generado agenda temática, han generado temas de discusión, han surgido los líderes de opinión con el propósito de darle sentido a esta realidad caótica, ¿no? Esta realidad caótica recibe un nombre, hemos cronologizado la realidad, hemos establecido hitos, hemos construido hechos, personajes del pasado los hemos transformado en próceres, hemos construido la realidad, ¿no? Y esa realidad es una realidad discursiva, que en el día a día se va alimentando de ideología, ¿no? Yo soy de la idea, yo escribo desde mi formación semiológica, de que el discurso permea en todas las capas de la sociedad, ¿no? No hay academia sin ideología, no hay doctrina religiosa sin ideología, no hay campo científico sin ideología. Todos, ¿no?, nos paramos desde algún lugar en el mundo, fin. Hay una búsqueda de la verdad, ¿no? Por lo tanto, esa búsqueda de la verdad supone disminuir el caos, disminuir la incertidumbre. Entonces, pongámonos en la situación de un equipo
de comunicaciones, mis colegas deben estar pasándolo muy mal, digamos, en estos momentos, en el equipo de cualquier candidato, en el equipo de la presidencia, en la moneda. ¿Ah? Pensemos, no es una pega que uno ¿cierto? envidia. Entonces tú dices, ya, tenemos esta realidad, pasa esto, y el equipo de comunicaciones, el equipo de la estrategia del candidato necesita insumo, y ese insumo, el insumo que se busca es el insumo más objetivo posible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos permanentemente oliendo, sintiendo mucha subjetividad. La subjetividad es parte de la naturaleza humana, ¿no? La subjetividad significa sensación, emoción, flexibilidad, distorsión, ¿no? Entonces, en medio de este mar de subjetividad, uno busca certezas. Y lo que hace el sondeo de opinión pública es entregar un poquito de certeza, un poquito de dirección. O sea, imagínate por poner nombre, ¿no? el equipo de comunicaciones de la candidata Matei, que va liberando objetivamente, ¿no? En todas las encuestas libera, pero ¿hay conformidad? ¿Hay tranquilidad? Pero también está retrocediendo. ¿No? El tema es, ¿por qué no hay tranquilidad? Porque desde el punto de vista de la subjetividad hay aparentemente un estancamiento, sus principales adversarios están en su propio sector político, ¿no? Y por lo tanto, la estrategia de campaña de Matei, poniéndome en el caso de los estrategas comunicacionales, necesitan ese insumo, ¿no? El gran cuestionamiento hoy día, para pasar a una segunda vuelta, es ¿a quién le habla Matei? ¿Le habla al centro concertacionista o le habla a la derecha más dura? Esa discusión debe estar internamente en el comando todos los días. Bueno, yo creo ¿cierto? que uno puede sospechar a partir de ciertas cosas que están apareciendo. Entonces, ¿cuál es el dato que sirve? La encuesta. Sí. Ese dato, por lo tanto, el dato de la encuesta es un tesoro para el equipo de campaña. Claro, pero puede ese mismo dato de la encuesta, lo que estoy diciendo, en ese caso en específico, por ejemplo, se puede leer desde sus adversarios como estancamiento, como crecimiento de la más dura, por ejemplo, de la derecha. Entonces, la misma encuesta puede al mismo tiempo ser una herramienta, pero también ser un problema. Por ejemplo, el mismo caso de Matei. Recordemos que hace 2 o 3 semanas, la peor semana de Matei, que fue la semana cuando... De las cámaras, de las declaraciones. En la Radio Agricultura. Ya. Sí. Esa peor semana, ¿es objetivamente una peor semana o es una peor semana desde el punto de vista de la subjetividad? La subjetividad dijo que era una peor semana. Por lo tanto, ¿qué esperaba? Pero es que ¿qué hay otra cosa sino subjetividad? Porque incluso las encuestas lo que hacen es recoger subjetividades. Exacto. Pero es una subjetividad que desde el punto de vista del valor que le damos al dato estadístico, el dato estadístico es lo que más se acerca a una construcción objetiva. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo de campaña después de esa mala semana? ¿Qué es lo que espera? La encuesta del domingo. Para darle una lectura positiva, no importa. ¿Y qué pasó? Sí, hubo una baja. Y entonces se asume, a partir de ahí, efectivamente, que la encuesta corrobora, a partir del dato, que efectivamente fue una mala semana. Ese es el valor de la encuesta para los equipos comunicacionales, ¿no? Son el respaldo de decir, ya, no, yo te dije que esto no, por lo que tanto, era mala idea. Que era mala idea, ¿no? No diga esas cosas. Por eso que se comienza a inflar la encuesta, el dato de encuesta, y se le comienza a dar una importancia, yo diría que es mayor a la que efectivamente tiene, debido a esta suerte de festival o clima de subjetividad. Bueno, y además otra cosa que ha pasado es que son un montón. O sea, han aparecido un montón de empresas encuestadoras que no estaban en las últimas elecciones. Además de Cadem, Panel Ciudadano, Activa, Criteria, hasta Feedback, Tú Influyes, Black and White, La Cosa Nostra y más, ¿no? Para cerrar, Rubén, pensando en quienes nos escuchan, los electores, el ciudadano de calle, el común y corriente, ¿cuál es la manera más saludable, sientes tú, de relacionarse con este abismo gigantesco de información con el que nos abruman todas las semanas? A ver, primero, yo te diría que no creerle a Twitter, primero. Twitter es una red que permanentemente, además el algoritmo, o sea, pensemos en que el algoritmo va generando una burbuja digital, sí, y por lo tanto el consumo que tú haces de esa información de alguna manera va circunscribiéndose a tu sistema de creencia, a tu perspectiva ideológica, y empiezas a observar una realidad
que no va a ser la realidad de las urnas. O sea, no dejar de ¿no? ver que esto es una cámara de eco. Es en el fondo, tu club de amigos está en Twitter y tú lo sigues y tú puedes reírte y no darle un valor científico a eso. Lo otro, frente a una encuesta, informarte respecto a la metodología. Ujú. No lo mismo un trabajo de campo de 3 meses, una encuesta cara a cara, que una encuesta telefónica O por WhatsApp. o por WhatsApp. El WhatsApp además funciona también como una burbuja, ¿no es cierto? Yo iría a informarse respecto a la metodología, saber efectivamente cuál es la trayectoria de la empresa encuestadora. Generalmente la empresa encuestadora está determinada por la reputación en virtud de los resultados entregados en elecciones anteriores Sí. o procesos electorales anteriores. De ahí que algunas de las que hoy día están circulando en el mercado de encuestas tengan una cierta reputación. Y ahí los dueños se la juegan, o sea, Alberto Mayol con sus resultados se está jugando no solamente el prestigio de la encuesta, sino que su propio prestigio como académico, como futurólogo social. Entonces hay varios elementos... Y como prestador de servicios de encuestas para otras exactamente. entidades, situaciones, etcétera. Bueno, hay una tarea para hacer ahí también como nosotros como ciudadanos, ¿no? De ser críticos, estar informados, poner en cuestión todo lo que nos dicen, incluso lo que decimos acá desde Radio Unidad, que los invitamos a pensar. No nos y crean ni a reflexionar. nosotros. No, o sea, o si quieren, pero pónganos en cuestión también. Muchas gracias, Rubén Ditus, por venir, académico de nuestra Facultad de Comunicaciones. Tenemos un regalo. Además, está interesante, tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Alemania, Jekyll and Hyde, 1939, el nazismo visto desde adentro, Muy de bien. Ariel Ediciones, que nos ha mandado Editorial Planeta y que me parece que hay que mirar el pasado para entender el presente. Se están repitiendo algunas cosas, así que te va de regalo. Me gustan los regalos, así que... Bueno, Muchas esto es gracias. Radio UNIAC, somos muy regalones. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando de libros en nuestro Comunicarte.